El día de hoy vamos a empezar una serie acerca de el mundo espiritual, de la autoridad espiritual. Y el primer mensaje de esta serie, pues vamos a hablar de las herencias. Y yo no sé si alguno de ustedes ha recibido alguna herencia de algún tipo, si alguna vez alguien les ha llamado y les ha dicho, ¿qué crees? Tu tatara tío segundo lejano te ha heredado tal cosa. Yo no sé, pero no sé si se han fijado, es un tema recurrente en el cine y en la televisión, ¿no? Y entonces el heredero tiene que hacer una serie de pasos para poder como cobrar la herencia. Entonces nosotros vamos a estar estudiando en esta mañana acerca de esta herencia espiritual que nosotros tenemos. Y para empezar el mensaje, para irnos así al supergrano, quiero que me acompañen por favor a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Yo voy a leer la Reina Valera actualizada 2015, pero dice muy parecido en todas las versiones. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo, para que todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo de este texto me quiero quedar con la parte de que somos, si no se les ha olvidado, somos un espíritu que tiene un alma y que vive adentro de un cuerpo. Somos un espíritu que tiene un alma y que vive adentro de un cuerpo. Entonces, dado que somos seres espirituales, Dios nos ha llamado a tener un entendimiento, a desarrollar un entendimiento del mundo espiritual. ¿Por qué? Porque hay un legado espiritual en todo lo que el ser humano hace. Tenemos que conocer y saber lo que es una herencia, porque esas herencias pueden ser buenas o malas. Nosotros en casa nos reímos mucho y bromeamos con el tema de hereda lo bueno. Cuando alguien sale con alguna característica física no muy agradable o no muy agraciada, entonces solemos bromear en ese sentido, pero espiritualmente hablando, bueno, pues tenemos que entender que hay cosas buenas y que hay cosas pues no tan buenas. No sé si recuerdan el texto en Génesis cuando Noé habla acerca de su descendencia. A unos les fue de mucha bendición y al otro le fue del nabo y al otro le fue así como 2-2. Sin embargo, de la línea que él bendijo, que fue de la línea de Sem, no solamente nacieron Abraham, Isaac y Jacob, sino que también nació Ismael. Y Ismael ha sido un dolor de cabeza hasta hoy para el pueblo de Israel. Y esa fue la línea de bendición. Y por otro lado, dentro de los pueblos paganos, Dios escogió gente para que fuera protagonista en su historia. Por darles un ejemplo, está Rahab, la prostituta que vivía en Jericó, pero que gracias a que fue sensible al Espíritu Santo, pues se pudo tomar la ciudad. Entonces, la pregunta de los 64,000 millones es, ¿importa en nuestra vida lo que hicieron mis antepasados o no importa? ¿Importa lo que hago yo hoy hacia las futuras generaciones? ¿Se heredan en realidad las bendiciones o las maldiciones espirituales? ¿Se heredan los pecados o las virtudes de mi papá, de mi abuelo, de mi bisabuelo? ¿Se transmiten los genes espirituales? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a estudiar qué dice la Biblia acerca de ello. Y lo primero que nosotros, vayan buscando el libro de Éxodo, por favor, en el capítulo 20. Voy a leer la Reina Valera. Y lo primero que nosotros tenemos que entender es que cuando Dios empieza a hablar acerca del legado espiritual,
lo habla a través de una ley. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel por 400 años había estado esclavizado en Egipto, rodeado de dioses falsos y de una tremenda religiosidad. Entonces, cuando el pueblo por fin es liberado por Moisés, aquello del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob parecía como una leyenda lejana. ¿Quién se acuerda qué pasó hace 400 años? Suena como algo que no se sabe si fue cierto o si fue falso. ¿Por qué? Porque pues el entorno era pues muy denso. Entonces el Señor les da la ley a Israel para darles una nueva identidad, para, como dicen ahora, cambiarles el chip. En mis tiempos se decía cambiar el cassette, no sé, ahí cada quien en su generación. ¿Por qué? Porque por 400 años ellos no habían conocido otra cosa más que esclavitud, más que vivir en una tierra ajena. ¿Alguna vez han visto un perrito en casa ajena? No se siente como en su propia casa. Nosotros tenemos un perrito y bueno, él piensa que es el dueño de la casa. Pero cuando va a otra casa, aunque sea muy confianzudo, no se porta igual. Entonces, el pueblo de Israel necesitaba una nueva identidad. Necesitaba que a alguien le dijera, así es ser un hijo de Israel. Así es ser un hijo de Dios. Así debes de ser. Ya no eres esclavo en Egipto, ahora eres el pueblo de Dios. Entonces, cada cosa que se establece en la ley es para darles a los israelitas esa nueva identidad. Todos, creo yo, a ver, no me dejen mentir, por favor, hemos visto alguna película, algún programa, alguna caricatura donde hay una persona que no tiene mucha formación y que rápidamente, por alguna razón, la tienen que educar para que se sepa parar derecho, para que sepa usar los como 50 cubiertos que le ponen en la mesa, para que si es chica, porque ahora antes era no sé qué y ahora va a ser casi princesa, aprenda a caminar con el tacón y aprenda buenos días y hablar con decoro y con propiedad. Hay un montón de películas, de programas, por decir alguna, me acuerdo yo de Tarzán, que le enseñan antes que todo a vestirse porque no está acostumbrado a la ropa. Me acuerdo del Hombre de la Máscara de Hierro. Bueno, hasta Chespirito, yo me acuerdo que tenía un episodio donde era bueno, no era el profesor Girafales, pero el actor de profesor Girafales era el que tenía que instruir a ese Chespirito como pobre a que ahora fuera así como muy educado y muy propio. Y entonces, así, de esa misma manera, nosotros vemos que la ley aplica para Israel, para cambiarles, a ver, ya, borrón y cuenta nueva, ya no eres esclavo, ahora eres mi hijo, dice Dios. Y entonces en Éxodo 20, en la Reina Valera, Éxodo 20, 2 al 6, Dios les empieza a enseñar, son los típicos versículos de los 10 mandamientos, donde dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces aquí Dios está diciendo, una de las primeras cosas que Dios dice en la ley es que Él visita la maldad de hasta la cuarta generación. Y entonces da la impresión como que la maldición pues sí pasa de generación en generación. Pero luego el versículo dice, el 6 dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan a mis mandamientos.
Entonces dices, a ver, bueno, la maldad pasa 4 generaciones, pero la bendición pasa 1000 generaciones. ¿Cómo está eso? A ver, Señor, sé más claro porque no entiendo. Parece que te estás contradiciendo tú mismo. Y yo no sé ustedes, pero yo he tenido 4 abuelos, lo cual implica que tuve 8 bisabuelos. En teoría todos, ¿verdad? 4 abuelos y 8 bisabuelos. Levante la mano, ¿quién los conoció a todos? A los 4 abuelos y a los 8 bisabuelos. Yo tampoco. Ni siquiera mis 4 abuelos. De mis 4 abuelos, solo 3. Entonces, no tengo idea, ni la más remota idea, de a qué se dedicaban mis bisabuelos. De la familia de mi mamá tengo un poco más de información porque mi abuela materna es la mayor. Entonces, pues hay más posibilidades. Pero del lado de mi papá es el más chico. Mis abuelos son de la época de la Revolución. Entonces, mis bisabuelos por ese lado, pues son del siglo XIX. No tengo así idea de quiénes eran, de a qué se dedicaban. Yo no sé si eran misioneros, si vivían para Dios, y tampoco sé si eran estafadores, ladrones, si murieron de viejitos, si murieron en una balacera, si murieron en la Revolución, no sé, no tengo la más remota idea. Entonces, si yo no sé, si yo no los conozco, si no sé a qué se dedicaron, ¿creen que yo voy a cargar con esa herencia espiritual, con ese peso espiritual? No me dejaron bienes ni propiedades, pero me dejaron sus broncas espirituales. Será melón, será sandía. La ley de Moisés es muy clara. Deuteronomio 24, por favor. Versículo 16. Voy a leer la Reina Valera, 1960, la que todo mundo tiene. Deuteronomio 24, 16 dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Eso me hace muy feliz porque yo ni soy israelita, ¿verdad? No nací allá, nací en México, soy mexicana, pero me gusta porque la Biblia es bien clara. ¿Y por qué en el libro de Deuteronomio viene esto de los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado? Porque los israelitas estaban acostumbrados por 400 años a una comunidad politeísta. Entonces, si al dios rana se le antojaba que le sacrificaras a tu hijo, porque hoy amaneció nublado, pues ¿cómo vas a sacrificarle al hijo al dios rana, al dios perro, al dios halcón, al dios quien sea? Y luego llegan a una tierra prometida donde también hay naciones paganas, que si al dios Moloch se le antojaba que a tu niña bonita recién nacida, pues amaneció con el ojo pestañoso, así parpadeoso, o no sé cómo se dice cuando te tiembla un poquito el ojo, pues sacrifícasela al dios porque hoy es el cumpleaños del dios, sin deberla ni temerla. Entonces estaban ellos rodeados de muchas cosas paganas que nada tenían que ver con Dios verdadero. Entonces en este mismo versículo, en la época del rey Amasías, habían pasado 800 años de Moisés, viajamos en el tiempo 800 años y llegamos a la época del rey Amasías, que fue el 9º rey de Judá después de Salomón. Ahí, si ustedes buscan la historia del rey Amasías, van a ver que sucede ahí una situación y entonces el rey Amasías dice, pues como dice el libro de la ley, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Entonces, 6 siglos después de que Moisés dio la ley, se sigue aplicando este versículo. Es decir, el pueblo de Israel conocía acerca de este versículo.
no eran ignorantes, eran ignorantes de muchas otras cosas y se les iba el avión y metían la pata, ya sabemos, pero sí sabían este versículo, sí lo conocían, está citado 800 años después. 6 siglos después, perdón. Entonces, ¿por qué parece que a veces nosotros andamos cargando un lastre de nuestra familia? No sé si a ustedes, pero a mí me han dicho, ay, igualititita que tu abuela. No, si se le ve en el apellido, mira nomás. Y yo así como de... Porque generalmente no lo dicen por cosas buenas, ¿verdad? Nos lo dicen por cosas malas. Tenías que haber salido a el apellido que quieran, no quiero decir ninguno. A los Espinosa, a los Mejía, tenías que haber salido. ¿Por qué parece que la sombra de nuestros antepasados nos persigue? ¿Por qué? Hay algo que se llama sincretismo. Levante la mano, ¿quién sabe lo que es el sincretismo? No se vale, tú no. El sincretismo, bueno, ¿saben qué es la capirotada? ¿Saben qué es un mazacote? ¿Saben qué es un revoltijo? Bueno, ese es el sincretismo. Es el sincretismo, pero de cosas espirituales. Cuando uno trata de conciliar y combinar distintas posturas espirituales o religiosas. Todos tal vez en la noticia hemos visto que a alguien le están haciendo una limpia y que es cosa de brujería, pero que te dicen, y si le dices al santo fulano de tal, se va a concretar esto que estoy haciendo. Entonces hay una combinación de brujería con una especie de rama del cristianismo. Porque citan a veces un versículo bíblico, pero luego te pasan unas ramas. Eso es sincretismo. Entonces el pueblo de Israel una y otra vez caía en ese sincretismo. Adoro, Señor Jehová, quien como tú que está sentado en las alturas. Pero fíjate, vamos a levantar aquí un altar debajo del árbol para que nos vaya bien. El mismísimo Salomón, que edificó el templo glorioso de Dios, ¿no levantó también altares para los dioses de sus mujeres? Entonces había un sincretismo total, era una revoltura de la ley de Dios, perfecta, grande, maravillosa y excelsa, con las costumbres de todo mundo. Entonces, en la historia de Israel hay ese círculo vicioso. Si ustedes han leído el libro de los reyes y el libro de jueces, vemos que hay un juez o un rey que hace las cosas como Dios manda, y luego el que sigue la riega de principio a fin y es un pagano y atenta en contra de todo lo que se llame Dios. Y luego pasa la siguiente generación y ahora sí, Señor, nos vamos a portar bien y te adoraremos solo a ti. Y luego la siguiente generación hacen todo lo malo. Y así se van todos los jueces y los reyes hasta que, perdón, se cayó algo de ahí, no sé qué es. Bueno, entonces es ese círculo vicioso y entonces para cuando llega la era del cautiverio, el sincretismo ha llegado a un punto grosero. Así, ya es una cosa que, Dios mío, dices, ¿cómo es posible? Y entonces el Señor, al pueblo que estaba cautivo en Babilonia, Dios manda al profeta Jeremías a hablarles. Y entonces acompáñenme por favor a Jeremías 16, también en la Reina Valera. Entonces acuérdense que sincretismo es capirotada, batidillo, mazacote, revoltijo de cosas espirituales o religiosas o ideológicas tal vez. Jeremías 16, en el versículo 9 leemos, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y en vuestros días toda voz de gozo y toda voz de alegría y toda voz de esposo y toda voz de esposa.
Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo estas cosas, le está diciendo Dios a Jeremías, ellos te dirán, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces Jeremías, tú les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron. Y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. O sea que aquí, hasta el versículo 11, da como la idea que ese pueblo que está cautivo en Israel, está cautivo por culpa de lo que hicieron sus papás y sus abuelos. Eso parece, ¿no? Como que les cayó la maldición generacional. Pero luego vamos a leer el versículo 12. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Entonces les estaba lloviendo sobre mojado, porque Dios en el verso 12 claramente les está diciendo, no solo sus papás hicieron lo malo, sino que ustedes han salido peores. En lugar de aprender de los errores de sus padres, de la generación anterior, y entonces volver su corazón a mí, dice Dios, pues están peor. No le echen la culpa a sus papás, no le echen la culpa a sus abuelos. Ese sincretismo, ese batidillo de, ay, pues es que yo estoy aquí porque mi tatarabuelo la regó, yo ni había nacido cuando David y cuando Goliat y cuando Salomón, pero yo soy una víctima y por eso estoy aquí en Babilonia. Dice el Señor. Sí, tus padres la regaron, pero tú has hecho peor. Entonces, el sincretismo que ellos decían, esa superstición de lo que hace uno le hace daño al otro. ¿Han oído ese dicho, hasta lo que no comes te hace daño? Los israelitas lo creían con mucha fe. Vamos a leer, por favor, Jeremías 31, pero voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice lo mismo, viene del mismo original, pero con otras palabras. Jeremías 31, voy a leer del versículo 28 al 31. Jeremías sigue dándoles el mensaje a los hijos de Israel que están cautivos en Babilonia. Entonces, a partir del 28, en el pasado con determinación desarraigué y derribé esta nación. La derroqué, la destruí y sobre ella traje el desastre. Pero en el futuro, con la misma determinación, la plantaré y la edificaré. Yo, el Señor, he hablado. El pueblo ya no citará este proverbio. Los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor. Cada persona morirá por sus propios pecados. Los que coman las uvas agrias serán los que tengan la boca fruncida. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Me encanta este texto de la boca fruncida. En la Reina Valera dice dentera, que dentera creo que es una sensación común cuando comes algo que te hace como que los dientes, no sé, a mí me pasa cuando como espinacas, como que se te sensibilizan los dientes o cuando comes un limón y a veces solo de hablar de ese limón tan agrio, vuelves a sentir esa como cosa en los dientes. Bueno, a eso se refiere la Biblia. Entonces los hijos de Israel, ¿cuál era el error de los hijos de Israel? Que se la pasaban más memorizando los dichos populares que la palabra de Dios. Le tenían más fe al que, si, ¿cómo dice de la uva agria? Los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor. Se sabían más de memoria ese que la palabra de Dios. Entonces, por eso dice, ya el pueblo ya no citará este proverbio. Y luego en el 30, cada persona morirá por sus propios pecados. Los que coman las uvas agrias serán los que tengan la boca fruncida.
y haré un nuevo pacto, dice el Señor. Entonces, muchas veces nos pasa a nosotros similar. Y creemos más en que si Jessy come la uva, se me va a fruncir a mí la boca. Y dice Jessy, qué a gusto. Así como más a gusto. Entonces, unos años, a pesar del mensaje enfático y apasionado de Jeremías, ¿qué creen? El pueblo sigue con la misma cosa. Entonces, unos añitos más adelante, a ese mismo pueblo que estaba cautivo, Dios les envía un nuevo profeta. Así de, bueno, pues no le hagan caso a Jeremías. Les voy a mandar a Ezequiel. A ver si Ezequiel sí les gusta. Entonces vamos a ir a Ezequiel, capítulo 18. Y se los va a explicar el Señor entonces con manzanitas. Así pues, bueno, para que nos quede claro a todos lo que va a suceder. Ezequiel, voy a leer del 1 al 4 y luego me voy a brincar del 20 al 24. Entonces dijo Ezequiel, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y luego viene toda una explicación, corremos hasta el 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Más claro ni el agua. El pueblo de Israel es juzgado según sus leyes. La ley de Moisés siempre fue muy clara y muy específica. Pero los hijos de Israel, normalmente, lo hemos leído en la Biblia, Dios les dice que eran tercos o de dura cerviz. A través de Jeremías leímos que el Señor prometió un nuevo pacto. Es entonces cuando Jesús entra a escena. Y es entonces cuando, si yo tuviera efectos especiales, pondría unas fanfarrias para la entrada gloriosa de Jesús. Por fin Jesús en la historia. ¿Y por qué me encanta que Jesús entre en la historia? Porque si Jesús entra en la historia, tú y yo también ya entramos en la historia. Vamos a leer, por favor, Juan, capítulo 9. Juan, capítulo 9. Habían pasado muchos años desde la época de Ezequiel. Habían cesado los profetas a Israel, habían regresado de la cautividad, habían reconstruido el templo y luego los habían vuelto a invadir unos y los volvieron a invadir otros y luego hubo una revolución social y finalmente fueron invadidos por los romanos y en esa invasión romana nació Jesús. Y entonces los fariseos eran una de las facciones más populares, más encumbradas, vamos a decir así. Entonces en Juan 9, en la Reina Valera 1960, vemos la historia de que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Entonces en el versículo 1 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y uno de los que andaba por ahí
sus discípulos, le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ay, yo pienso que ese que preguntó se sintió de lo más espiritual, sintió que estaba haciendo la pregunta exacta. Y respondió Jesús: que no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Yo siempre me imagino en esa escena a Jesús diciendo así como: y dale, y vas a seguir con lo mismo de las uvas agrias. Pasa un siglo y pasa otro y pasa otro. Pues ¿qué no han ido a la sinagoga? ¿Qué no han ido al templo? ¿Qué no han leído el libro de la ley? A ver, pues, el hombre no está ciego por el pecado de sus ancestros, no nació así, no le cayó la maldición generacional. ¿Por qué estaba ciego? Por un propósito divino. Y así como que se nos atora la saliva de ¿cómo que estaba ciego para un propósito divino? Jesús dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ese propósito era que ese hombre, al recibir la vista, fuera de bendición para muchos. Muchos creyeran en Cristo, para que tú y yo, fíjense bien, recibiéramos bendición al leer ese texto en la Biblia. Este hombre que se le regresó la vista en ese momento, cuando Jesús se la devolvió, y si leen la historia completa, luego van a ver que tiene que ir allá a dar cuenta con las altas autoridades, a decir: a ver, ¿cómo es posible que ahora ves? Y el ciego dice: pues si tú no sabes que eres el sacerdote, yo menos. Aquí pasó un tal Jesús y me sanó y ahora veo. Y pues se súper enchilan ahí las autoridades. Entonces, aquí dice: para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y quiero aquí hacer una pequeña pausa, porque como les decía hace rato, cuando Jesús entra en la escena, tú y yo también entramos en la escena, porque Jesús vino a esta tierra por ti y por mí. Hace unos 12 años, 13 años, tengo una amiga, hace tiempo que no la veo, pero hace como 12, 13 años, tenía muchos años de casada ya y no podía tener hijos. Y entonces iba a tratamientos. Y entonces cuando por fin lograba quedar embarazada, el embarazo no prosperaba más allá de las 10, 12 semanas. Entonces era un proceso muy doloroso, muy difícil, muy complicado para ellos como esposos. ¿Y saben qué le decía a la iglesia? Es que estás en pecado. Es que de seguro tu abuela y tu bisabuela pecaron y por eso tú ahora no puedes tener hijos. Y a mí me daba así como, me daba una ira santa. Sentía del Señor retorcerles el pescuezo, porque la pobre mujer, no es cierto, es broma, la pobre mujer estaba pasando por un tiempo difícil. Todos hemos pasado tiempos difíciles, ¿sí o no? Y lo peor que uno quiere oír es que nos digan que estamos en el hoyo y cavando. Queremos a alguien que nos dé una palabra de ánimo, una palabra que nos bendiga. Aun si esa palabra es: oye, la estás regando, pero que me bendiga y que me ayude a salir de la situación. Entonces, estas personas estaban con un sincretismo igualito que los israelitas, igualito. En pleno siglo, ya era siglo XXI, en pleno siglo XXI, el sincretismo otra vez, la revoltura y la mezcolanza. Cuando Jesús vino a este mundo por ti y por mí, nosotros, ¿quién de aquí nació en Israel? Nadie, ¿verdad? Bueno, entonces, no, que yo ni que nada. Creo que ninguno de los que estamos aquí. Ok, entonces, dado que no somos judíos, somos hijos adoptivos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Los hijos de Israel son los hijos primerísimos de Dios. Pero luego Jesús, con su sacrificio en la cruz del Calvario, hizo posible que tú y yo podamos ser hijos adoptivos de Dios.
Entonces, al ser hijos adoptivos de Dios, tenemos los mismos derechos y las mismas responsabilidades que los hijos naturales de Dios. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Más les vale. Entonces, nosotros somos gentiles, pero la salvación, la sangre de Cristo nos alcanzó. A lo mejor a ti te habló de Cristo un familiar, un amigo, tu mamá que estuvo duro y dale. A mí me alcanzó un novio pagano que yo tenía. Luego les contaré esa historia. Los voy a dejar con esa duda. Pero a mí la salvación llegó a través de una persona ajena a mi familia. Y entonces, como dice la Biblia, yo fui salva, entonces no fui solo salva yo, sino mi casa también. Entonces vino mi hermano, y luego vino mi mamá, y luego vino mi papá, y luego vino mi abuela, y así pum, 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 se ha ido como efecto dominó. Entonces nosotros ahora somos hijos de Dios. Entonces la ley de alguna manera aplica un poco para nosotros. Entonces, de la misma manera que los hijos naturales de Dios, los hijos de Israel, nosotros también ahora, pues ya vamos en la misma bola. Ya no hay distinción, dice la Biblia, ni griego, ni judío, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. Todos, si estamos en Cristo, somos parte de la misma bola. Pero entonces, ¿qué creen? Aunque si mi abuelo comió uvas, a mí no se me frunce la boca, sí traemos un equipaje espiritual. Y para ello, para ver qué sí heredamos espiritualmente, vamos a ir por favor a Romanos 5. Romanos 5, voy a leer el 7, el 12, el 18 y el 19. Pero ustedes si quieren pueden leer todo el capítulo luego en su casa. Romanos 5, en la Reina Valera 1960, el versículo 7 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Me voy a brincar al 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y luego el 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, la herencia espiritual, el bagaje espiritual que traemos, ¿qué creen? No es el de tu abuela ni el de tu tatarabuela, sino el de Adán y el de Eva. ¿Por qué? Porque cuando ellos pecaron, la naturaleza humana se corrompió porque entró la muerte a este mundo. Y entonces ellos, su cuerpo, que ya no era tan glorificado, sino que ahora estaba corrupto, engendraron a toda la humanidad con una naturaleza corrupta y caída. Y entonces nosotros heredamos esa naturaleza desde Adán. Nosotros tenemos el perrito que les decía hace rato, que nació con displasia de la cadera. Y entonces lo tuvieron que operar. Y nosotros teníamos, cuando recién lo llevamos a casa, teníamos la ilusión de que cuando estuviera en edad, cruzarlo y luego tener a uno de sus hijitos. Pero el veterinario nos dijo uno de los veterinarios nos dijo que él no recomendaba que lo cruzáramos porque lo más seguro es que sus hijitos iban a nacer con ese mismo problema de displasia de la cadera, que para los perritos es una cosa muy dolorosa. Entonces, asimismo, nosotros
heredamos de Adán esa naturaleza caída, esa naturaleza corrupta. Pero me súper encanta que Jesús dice, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces dice aquí como una gran noticia que por Jesús llegó la justificación, llegó la libertad, la muerte fue vencida y nosotros pasamos de una muerte espiritual a la verdadera vida. En el momento que nosotros nacemos de nuevo. En 1 Corintios 15, ahí adelantito, 15, en el versículo 21, sigo leyendo la Reina Valera 60. 1 Corintios 15, 21 dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea que si yo nazco de nuevo, que si acepto a Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, voy a tener vida. Muchos no sabemos de memoria el versículo de Juan 8, de que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y hasta lo decimos con un tonito, porque no lo sabemos de memoria. Pero ¿quieren que les diga algo? Muchas veces lo sabemos de memoria, pero no lo vivimos, porque estamos igualitos que los israelitas. No sabemos más de memoria el árbol que nace torcido, su tronco jamás se endereza. Pero ¿qué dice la Biblia? No sabemos más de memoria el que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. El que nace para maceta no pasa del corredor. Eso sí no lo sabemos de súper de memoria, pero Dios dice que en muchos versículos que Dios nos renueva, que Dios nos transforma, que Dios nos vivifica, que Dios nos capacita, en muchos versículos de la Biblia. Y soy muy mala para contar chistes, pero seguramente se saben aquel chiste de, ¿cómo dicen aquí? Gallegos. Pobrecitos los gallegos, si supieran. Que era un hombre que se encuentra una maleta pesada de papeles y entonces llega el otro y le dice, ¿y qué traía la maleta? ¿Traía dinero? Dice, no, venía llena de pagarés. ¿Y qué hiciste con la maleta? Pues ahí con muchos sacrificios los he ido pagando uno por uno. Ni eran de él y los siguió pagando, pobre gallego. Entonces, así a veces estamos nosotros. Tendemos, en verdad tendemos a querer cargar con deudas que no son de nosotros. Nos gusta darnos el latigazo en la espalda. Pero la Biblia dice otra cosa. Ya leímos muchos versículos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero ¿qué dice el Nuevo Pacto? Romanos 2, por favor. Romanos 2. El hecho de que nos gusta creer que cargamos con nuestro pasado es tan palpable que las Escrituras, el Señor sigue insistiendo que Él es un Dios personal. No importa si vienes de un linaje de héroes o villanos, ahorita que están tan de moda las películas de superhéroes. No importa si tu tatarabuelo era Lex Luthor o si tu tatarabuelo era Superman, no importa. Dios es un Dios personal. En Romanos 2, versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno, o sea, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Tú tienes que escribir tu propia historia con el Señor. Vámonos adelantito a Romanos 14, versículo 12. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, Romanos 14, 12. Cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Más claro ni el agua.
Esto significa que no importa si somos bisnietos del super non plus ultra misionero, de George Mueller, de Juan Calvino, de Martín Lutero, no importa. No importa si eres hijo de Jack el Destripador, no importa. No importa si desciendes de lo más encumbrado o si desciendes de los mundos más bajos que te puedas imaginar. Cada uno debe forjar su relación con Dios y hacerse responsable de uno mismo. Sin embargo, cuando nacemos de nuevo y nos convertimos en hijos de Dios, pasamos de muerte a vida. Eso ya lo leímos. Significa que aceptar el sacrificio de Jesús significa aceptar todo lo que ello implica. ¿Sí o no? No solo es aceptar la salvación, es aceptar el paquete completo. ¿Ok? Vamos a ver qué dice Colosenses, capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta de los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. La obra de Jesús nos libra de nuestro pasado. La obra de Jesús nos libra de la herencia de Adán y Eva. La herencia espiritual que nuestros antepasados me pudieron haber dejado quedó clavada en la cruz. Ya no existe, está sacrificada. En el mismísimo momento que nosotros nacemos de nuevo, todas esas herencias se rompen porque están clavadas en la cruz. El sacrificio de Jesús es suficiente para romper todo ese equipaje espiritual. Hay dos citas, no las busquen, solo se las voy a leer. Una se la saben, yo creo que de memoria, porque hasta la cantamos y la bailamos. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Eso fue 2 Corintios 5:17. Y aquí la cantamos, soy nueva criatura, lo declara la Escritura, pero luego pensamos en nuestro pasado espiritual. En Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Conforme a la esperanza de la vida eterna. Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ya no herederos de maldiciones, ya no herederos de el pecado de Adán y Eva, ya no herederos de sabrá Dios qué cosas bien feas. La Biblia es muy clara, muy clara. Quiero concluir con dos ideas, dos pensamientos, dos puntos. Número 1, si soy una nueva criatura y mi deuda ha sido pagada en la cruz y ha quedado clavada, ¿por qué parece que sigo heredando lo malo? ¿Por qué se repite la historia? Es que mi bisabuela, no sé, vamos a poner el ejemplo típico de las familias. Mi bisabuela se salió embarazada y se casó embarazada, y mi abuela y mi mamá y yo, y así que va a seguir así las generaciones, ¿o qué? Típico ejemplo de las familias. Mi abuelo murió, mi bisabuelo murió de borracho, mi abuelo murió de borracho, mi papá murió de borracho, es que yo voy a morir de borracho y mis hijos van a morir de borrachos. Piensen ustedes en su historia familiar. Fíjense bien, lo que normalmente nosotros llamamos una herencia espiritual es en realidad una cuestión de educación, de hábitos, de costumbres. Si en mi casa a mí me enseñaron a decir, o que es muy aceptable decir vulgaridades, ¿yo cómo voy a hablar? Diciendo vulgaridades. No es una herencia espiritual. Si en mi casa se enseñaba que las mujeres
no valemos nada, ¿yo cómo voy a caminar? Derrotada, con baja autoestima, porque así se enseñaba en mi casa. Si en mi casa todos decían, está muy bien escuchar música pagana, no le hace con la Biblia a un lado, pues yo voy a hacer lo mismo. Y entonces voy a sufrir unas consecuencias. Y ahí eso quiero completar la idea. Lo que llamamos también a veces herencia espiritual no solamente es una cuestión de educación, de costumbre o de tradición familiar. Tal vez es una consecuencia natural. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el papá golpeaba a la mamá, ¿cómo crecen los hijos? Pues dolidos, tristes, resentidos. Si el papá y el abuelo se gastaban todo el dinero de la familia en parrandas, pues ¿qué pasa con los hijos? Los hijos no es que se les frunza la boca, es que sufren la escasez, el abandono. Es una consecuencia natural. Si el papá, el abuelo era consentidor y no tomaba su liderazgo espiritual, el hijo ¿cómo crece? Pues consentido, mimado, grosero. No es una herencia espiritual, es cuestión de educación, es cuestión de costumbres, de tradiciones, de consecuencias. Entonces necesito yo dejarme reeducar por Cristo. Dejarme cambiar el chip, así como Dios se lo cambió a los israelitas. Yo necesito cambiarme el chip de lo que me enseñaron en mi casa, de las costumbres que se usaban en mi casa y meterme el chip de la palabra de Dios y tener una relación personal con Él. Si en mi casa todos eran bien gritones, pues yo aprendo que está bien ser gritona, entonces yo voy a gritarle a mis hijos, entonces mis hijos van a creer que está bien gritar y ellos le van a gritar a sus hijos. No es una cosa espiritual, son consecuencias naturales de los hábitos y de las costumbres de este mundo. Cuando nosotros nos dejamos reeducar y renovar, aprender a ser hijo a través de la palabra de Dios, entonces vemos un cambio. Y la segunda idea con la que quiero concluir es ¿qué puedo hacer yo para heredar una buena bendición a la siguiente generación? Para no ser el que hereda malos hábitos, para no ser el que hereda golpes, gritos y sombrerazos. ¿Qué puedo hacer yo? Antes que nada, entender que la siguiente generación no necesariamente son tus hijos. La siguiente generación es quien sea que es más chico, más joven que tú. El que tienes al lado, si es más joven que tú, es la generación que sigue. No importa que no sea tu hijo. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer yo para dejarle una herencia espiritual de bendición a la siguiente generación? En la Biblia hay 150,000 versículos, léanlos, acerca de heredar a la siguiente generación. Pero lo primero que yo tengo que hacer es entender que la Biblia no dice 7 pasos para la liberación de la maldición generacional. Eso no está en la Biblia. La sangre de Jesús fue suficiente. No hay, venga al curso de liberación para que rompa y entonces cuando usted haga paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, entonces vas a ser libre de lo que hizo tu tatarabuelo. ¿Ok? Es lo primero que hay que saber. No hay una solución mágica. Cuando nosotros queremos una solución mágica, estamos aplicando el sincretismo. Queremos que venga el hada madrina y ¡trin! Con la varita mágica nos haga su magia. Entonces eso ya no es la Biblia. Entonces estamos aplicando el sincretismo. Que me digan 3 pasos para ser libre. No. Si yo quiero heredar bendición a la generación que sigue, si quiero que mi legado espiritual sea positivo, sea edificante, sea de bendición, ¿qué tengo que hacer? Vivir una vida transformada por el Señor. Vivir una vida en la que verdaderamente yo
me haya quitado el chip y haya dejado que el Señor me ponga su nuevo chip. Entonces voy a ser ejemplo. Entonces voy a poder enseñar ya no el árbol que nace torcido, sino voy a poder enseñar la palabra de Dios. Ya no voy a enseñar el grito y sombrerazo y el chanclazo de mi abuelo y de mi papá, sino que voy a enseñar la vida de la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque es responsabilidad de todos nosotros que la generación que sigue no se pierda. En el libro de los Jueces, en el capítulo 2, cuando Josué se muere, dice que la siguiente generación después de Josué se perdió, porque no conocieron a Dios. ¿Por qué? Porque la generación de antes no hizo su trabajo. Tú y yo somos hijos de Dios, entonces tenemos una responsabilidad de heredar vida a la siguiente generación. Al que es 1 año menor que tú, al que es 6 meses menor que tú, al que es 10, 20, 30, 50 años menor que tú. Tienes esa responsabilidad, aunque no lo hayas dado a luz, aunque no lo hayas engendrado de tu carne, tal vez ni siquiera sea tu hijo espiritual, pero tenemos esa responsabilidad. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás.